En este momento es legítimo que nos preguntamos o que nos preguntemos qué cosa es Haití. Y con todo el respeto que merecen nuestros hermanos haitianos, este informe es con sumo respeto, pero tenemos que hacernos esta pregunta: ¿qué es Haití? ¿Una república independiente? Pregunta, es válido hacernos, porque también podríamos preguntarnos: ¿es una colonia, un protectorado, una nación ocupada? ¿Qué es Haití? ¿Y a qué viene esta preocupación? Bueno, resulta que el primer ministro, el señor Claude Joseph, ha renunciado al cargo que estaba ejerciendo porque una serie de potencias occidentales y otras americanas han decidido no reconocerle y encargarle al señor Ariel Henry que convoque a elecciones de manera inmediata. Los países que no le han reconocido, Estados Unidos, Canadá, Brasil, en América, otras naciones que no lo reconocieron fue Francia, España, la Unión Europea, en términos generales, no lo han reconocido y le han dicho: muy bien, señor, usted se va a su casa y ponemos este de acá es el que convocará elecciones, ¿sí? Entonces es válida la pregunta: ¿qué es Haití? ¿Una república independiente? Me vuelvo a preguntar. ¿Un protectorado, una colonia? ¿Una nación ocupada? ¿Podrá ser un territorio al que sistemáticamente se le ha sometido a un estrés institucional para quebrar el Estado, hacerla pampa rasa, tierra rasa, con la finalidad de imponer intereses geopolíticos que además traen desde atrás intereses económicos de varias empresas, francesas sobre todo, y muchas de la potencia del norte? Canadá, por supuesto, ¿sí? Todas estas naciones que he mencionado, todas tienen involucradas empresas de gran envergadura en territorio haitiano. ¿Qué eres, Haití? Voz de la Patria Grande. El último decreto firmado por el presidente asesinado, Jovenel Moïse, fue la designación de Ariel Henry como primer ministro, pero su muerte precipitó los acontecimientos y Joseph Claude asumió la primera magistratura con el apoyo de la policía y del ejército. La ONU y Washington, en un primer momento, reconocieron a Joseph Claude. Transcurrieron escasos 10 días para que esta posición diera un giro total. Hoy día, las organizaciones internacionales no solo no reconocen al funcionario, sino que además giran instrucciones al nuevo designado para sus próximas acciones, es decir, Ariel Henry. El ex primer ministro fugaz Joseph Claude ha declarado a The Washington Post que aceptó su dimisión el pasado domingo por el bien de la nación. Pero la verdad es que las presiones internacionales tienen mucho más peso en su decisión. Joseph se puso al frente del Ejecutivo luego de declarar el estado de sitio el pasado 7 de julio y se puso al frente de la nación caribeña exigiendo la detención de parte del grupo de mercenarios que ultimaron a Moïse. Con la oposición del Senado que le acusa de tomar el poder de forma ilegítima, Joseph Claude prosiguió con el llamado a las investigaciones del magnicidio en su primera fase y además se encargó en sus pocos días de mandato de solicitar intervención militar en Haití. Los senadores haitianos que se oponen a Joseph habían dedicado infructuosamente las sesiones legislativas de los últimos días al debate sobre la designación de un nuevo primer ministro. Sin embargo, esta decisión ya la ha adelantado el Core Group. La llamada comunidad internacional, representada solo por 6 naciones potencia, influye de tal modo en el cambio de poder en Haití que una declaración de este conglomerado canceló todo debate interno y culminó en la juramentación de Ariel Henry. Los embajadores de las potencias occidentales encargaron a Henry
a dirigir el gobierno hasta que se celebren las elecciones para continuar la misión que se le ha confiado para formar dicho gobierno. Desde el área de prensa de la Casa Blanca celebraron el nuevo cambio de poder, aunque anteriormente apoyaron a Joseph. Dicen ahora ver un intento de consenso entre las diferentes corrientes políticas enfrentadas en Haití. Aparentemente preocupados por la conflictividad en el país caribeño, los embajadores miembros del Core Group dicen querer acompañar a Haití hasta la celebración de las elecciones en septiembre de este año. Pero quienes se erigen como los consejeros y decisores son en realidad los responsables del desplome del sistema político de Haití. La intervención extranjera ha causado grietas en un Estado de Derecho que no ha logrado establecerse definitivamente. La crisis política de Haití, conveniente para las potencias extranjeras, ha devenido en un magnicidio brutal que ha develado las dimensiones de la intervención. El magnicidio del presidente haitiano Moïse ha puesto en evidencia los pulsos de poder al interior de esta nación querida, Haití, esta parte de la patria grande. Ha puesto en evidencia cómo las compañías, empresas privadas con grandes intereses en la isla, fueron generando una desestabilización de las instituciones que llevó a la situación en la que nos encontramos. Y curiosamente, a nadie le importó, ¿sí? Moïse, lamentablemente, por ejemplo, no tiene un sucesor constitucional porque el Parlamento, que cerró en el 2020 porque el 19 no hubieron elecciones, el Parlamento, al no existir un Parlamento, no puede elegir un presidente provisional. La Constitución haitiana dice, ¿no?, por las razones que fuera, si no hubiera, pues el Parlamento podría elegir a un presidente provisional, pero no lo hay. Curiosamente, miren, ningún Estado de la Unión Europea, ningún Estado de las potencias occidentales dijeron, esta boca es mía, ni se preocuparon por la situación de Moïse. Los dejaron. ¿Por qué? Porque era amigo, entre comillas, porque respondía a sus intereses, gobernaba por decreto y no les importó. Porque ahí ustedes seguían haciendo, señores jerarcas de las grandes corporaciones, ustedes seguían haciendo grandes negocios, ¿no? Cuando no les conviene, sí, vamos a meter inteligencia artificial, vamos a hacer acá el SOS Cuba, ¿no? Cuando no les conviene. Pero cuando las cosas están a su favor, silbaron mirando hacia otro lado, viendo cómo se desintegraban las instituciones en Haití. Finalmente, era parte de su negocio. Desde la muerte de Moïse, 3 políticos se disputan el poder. Claude Joseph, Ariel Henry y además el presidente del Senado, Joseph Lambert. Ninguno de ellos cuenta con legitimidad plena para dirigir el país y las calles se hacen presentes en las protestas que no han cesado. El médico cirujano de 72 años, Ariel Henry, alentado por el Core Group, inició su mandato el 20 de julio en medio de un clima de conflictividad creciente y aún lejos del esclarecimiento final de los acontecimientos que devinieron en el magnicidio de Moïse. La tarea más importante de Henry es convocar a elecciones en un contexto de descrédito de las instituciones del Estado casi total. Las elecciones en Haití pasaron de más de 70% de participación en 1990 a menos del 15% en el 2016-2017. Cada vez que Washington y sus aliados han colaborado con la democracia haitiana, la historia ha devenido en hechos más que suspicaces. El despliegue de la MINUSTAH, pasando por la Comisión Internacional de Reconstrucción de Haití y el Core Group, son hitos que marcan la historia de tutelaje internacional sobre Haití. El Club de Naciones Poderosas que monitorea la política interna de Haití desde el 2013 tiene especial interés en un proceso electoral en la isla porque es el mecanismo de control que han usado en cada ciclo de intervención desde el fin de la dictadura de Duvalier. Con ello, han garantizado el control político del territorio
y la continuidad del saqueo. Miles de millones de dólares en préstamos para Haití son justificados en cada escenario de conflicto, proceso electoral o calamidad natural. Una nación dependiente de los préstamos y en la que la deuda externa se triplica anualmente es el escenario indicado para tramas de mafia internacional. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.